en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 21, del 21 al 26. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 21 al 26. Se lo voy a leer en dos versiones. En la versión Reina Valera dice así. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y quiero que pongan mucha atención en esta frase: no sabéis. Lo dice el Señor: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Después le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, con un lenguaje un poco más entendible. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. En esta porción que hemos leído acerca de la mujer samaritana, hermanos, hay un encuentro, ¿verdad? Un encuentro entre el Señor, que es el verbo, la palabra de Dios, y una mujer, ¿verdad? Que en esta mujer vamos a ver cómo estamos representados nosotros, ¿verdad? Porque era una mujer que consideraban fuera del pueblo de Israel, que estaban ajenos, ¿verdad? A acercarse al templo, incluso a la ciudad de los judíos. Vamos a poner un separador en esta escritura, más tarde vamos a volver a ella. Quisiera dar un pequeño una pequeña reseña aquí acerca de lo que es nuestra vida antes de venir a Cristo, ¿verdad? Como esta mujer antes de venir a Cristo tenía una vida religiosa, tenía una vida que no tenía toda la información, o si creía tenerla, estaba equivocada. Y así nosotros mismos, así estamos nosotros. Antes de venir al Señor, antes de venir a un encuentro con Cristo, teníamos ideas equivocadas de cómo poder acercarnos al Padre en adoración, ¿verdad? No teníamos ese privilegio. Por ejemplo, en esta vida, desde que nacemos, siempre necesitaremos de un libro, un manual de instrucciones para todo, ¿verdad? Si usted está en su trabajo, si usted trabaja haciendo transmisiones, pues debe de leer un manual de cómo deshacer una transmisión y cómo volverla a poner, ¿verdad? En el caso de nuestro hermano Moy. Pero para todo necesitamos un manual que nos diga cómo hacer las cosas. Cómo tenemos que tener un conocimiento y un entendimiento para desempeñar tareas, actividades, y cómo ponerlas por práctica, ¿verdad? Nadie puede nomás llegar así por ejemplo, que le den una guitarra y que se ponga a tocar como el pastor lo hace, ¿verdad? Pues lógico, tiene que tener una instrucción. Entonces, para poder acercarnos a Dios necesitamos una instrucción. Al momento de nacer, todos nosotros, los seres humanos, somos semejantes a una computadora, ¿verdad? Una computadora, por ejemplo, nueva, tiene una memoria vacía, ¿verdad? No tiene información, no tiene ningún registro de ninguna información. Entonces nosotros nacemos igual en un estado de inocencia, de inconsciencia, pero esta es temporal, no es para siempre.
Eventualmente, mientras crecemos, todos nosotros somos llenos con información. Y esta información va a ir determinando nuestro carácter, cómo vamos a ser formados, nuestros criterios, nuestras maneras de pensar. Cuando somos bebés, ¿verdad? Desde pequeños se nos instruye en ciertas cosas y se nos dice qué hacer y no hacer. Algunos padres más irresponsables pues simplemente los llenan a los niños de mala información, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, personas que creen chistoso, por ejemplo, que sus bebés tomen licor, ¿verdad? Yo he visto estos casos, y esto pues es una información que el niño en un futuro, pues que será, lógico, un alcohólico, ¿verdad? Entonces, todos vamos a ser llenos de alguna información. Y quisiera dar algunos ejemplos, nada más por citarlos, contemporáneos a nuestra época, ¿verdad? Por ejemplo, en décadas pasadas, no hace mucho, el siglo pasado, ¿qué información recibían los padres, por ejemplo, en el siglo pasado? En nuestro caso, algunos de nuestros casos, no de todos, ¿verdad? Que tuvimos, por ejemplo, nuestros padres que vivieron en los años 40 y 50. ¿Qué información recibieron ellos? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, o antes también, ellos tenían una manera de pensar muy conservadora, ¿verdad? Muy conservadora, estricta. Ellos la habían aprendido de sus tutores. Y a esta generación, por cierto, que está ya por extinguirse, ¿verdad? Se le llama la generación de hierro, ¿verdad? Porque era una generación que tenían un carácter duro, tenían un carácter firme, tenían convicciones fuertes, ¿verdad? Y eso es digno, ¿verdad? O sea, aunque muchos no tenían a Cristo, pero bueno, su palabra era sí o sí, ¿verdad? Y es bueno en cierta manera, ¿verdad? Vamos a ver que todo lo que el hombre haga, aún con el conocimiento, un buen conocimiento y una buena intención, pero si no tiene un encuentro con Jesucristo como lo tuvo la mujer samaritana, pues no va a servir de nada, ¿verdad? No va a poder agradar a Dios, no va a poder acercarse. El propósito para lo cual fue creado, que fue para adorar a Dios, pues no tiene ningún fruto. Entonces estas personas así fueron formadas, y bueno, en cierta persona eran buenas, ¿verdad? Nuestros padres tenían ese carácter, esa actitud de integridad en algunos, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó de la Segunda Guerra Mundial? Después vinieron, en el caso mío, ¿verdad? Que tengo hermanos mayores, pues vinieron fueron influenciados, por ejemplo, en los años 60 y 70, fueron influenciados por un pensamiento hippie. No sé cuántos vienen de esa época, ¿verdad? Fueron influenciados por los ácidos, las drogas, la música psicodélica, el rock and roll, ¿verdad? En aquel tiempo, siendo los Beatles el grupo que alcanzó mayor influencia filosófica por medio de su música a nivel mundial, ¿verdad? Ellos inyectaban el pensamiento, sus filosofías, sus maneras de pensar, de rebelión, de protesta, ¿verdad? Y del amor libre, el sexo libre, la paz, según ellos, ¿verdad? Entonces ellos fueron influenciados de esta manera, pero el resultado de todo esto no fue nada bueno, ¿verdad? Por cierto, hoy podemos ver, ¿verdad? En las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, cómo esta gente ya en una edad muy avanzada y viven una vida deplorable, viviendo abajo de los puentes, ¿verdad? Como homeless. Pero de esa manera ellos fueron llenados sus pensamientos, creyeron que en su juventud eso era una buena filosofía y que era una buena causa, pero los resultados pues están a la vista, ¿verdad? Son muy lamentables. Ya después llegan los años 80 y 90, y los hijos pues nacidos de estos hippies o de estas personas, no en todos los casos, quiero aclarar, pero fueron afectados de una manera más negativa todavía, ¿verdad? Imagínense, lo que quiero que note es la degradación que ha habido en estos años, cómo ha venido la humanidad degradándose moralmente, ¿verdad? Entonces, como no tenían ninguna autoridad moral para educar o disciplinar a sus hijos, pues hoy nuestras cárceles están llenas de delincuentes, ¿verdad? De gente pues, que no tiene ley, de gente que no tuvieron una información de buena moral, de buenos principios, mucho menos, ¿verdad? De cómo acercarse a Dios. Los gobernadores,
en cierta manera, los medios de comunicación, la sociedad, pues ha afectado de manera muy negativa, ¿verdad? Para apartar al hombre del principal propósito para lo cual fue creado. Algunos pues decidieron deliberadamente, ¿verdad? Recibieron la información, mira, hay una manera de acercarte a Dios, de cambiar tu vida, de que puedas tener una comunión con el Señor, pero algunos deliberadamente dijeron, ¿sabes qué? No me interesa, o sea, no estoy interesado en eso, quiero seguir mi vida como es. Y otros, pues lamentablemente por falta de información, ¿verdad? Porque no hay líderes, nuestras esperanzas no pueden estar en los gobernadores, no pueden estar en las escuelas, no pueden estar en las religiones, ¿verdad? Entonces sí quiero que veamos cómo esta degradación moral fue también el caso del pueblo de Israel, como lo vamos a ver en la historia de los samaritanos. Vamos a ir un poquito en el contexto, como el pueblo de Israel, a quien se le fue dada esta instrucción, ¿verdad? De primera mano, por mano de Moisés, los profetas, de cómo acercarse a Dios. Ellos tenían la información correcta, pero ¿qué pasó? Bueno, se fueron desviando, ¿verdad? Desviando hasta que tenían en su mente toda una mezcla de caminos, de maneras, según ellos, de cómo acercarse a Dios. Ahora, ¿con qué tipo de enseñanza nosotros fuimos creados e instruidos por nuestros padres? Piensa un poquito, ahorita quizás ya somos regenerados, ya hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, pero hay gente que necesita de oír el Evangelio, necesita de oír esta información, pero nosotros ¿qué información tuvimos, verdad? El rock and roll, qué sé yo, las modas. Por ejemplo, nosotros recibimos instrucción de nuestros padres, ¿verdad? Y la Biblia dice en Hebreos 12:10 que a ellos nos disciplinaron según les parecía, ¿verdad? Ellos quizá con una buena intención decían, bueno, los mandamos a la escuela, creemos que esta manera es buena, pero era según les parecía, según ellos creían que era correcto. Ahora, ¿qué tipo de enseñanza recibimos en nuestras escuelas? No solamente por hacer una observación, ¿verdad? Por ejemplo, antes se nos enseñaba la teoría de la evolución, ¿verdad? Muchos fueron enseñados y llenos que en sus mentes, en sus filosofías, que el mundo fue hecho por medio de una explosión, el Big Bang, ¿verdad? Como le llaman, y que todo evolucionó, que somos productos de la evolución, que el ateísmo eran tomados como factores reales, ¿verdad? Eso se enseñaba en las escuelas. Yo recuerdo cuando estaban estudiando y era algo que se nos daba, ¿verdad? Pero hoy a los niños se les enseña sobre ideología de género, el aborto, ¿verdad? Que si es legal, que se tiene que ser legal, los movimientos todos esos que están en auge, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Pensamientos que hoy en día la sociedad acepta como verdaderos, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero hacerle ver cómo el mundo está bajo un poder que lo hace actuar de esta manera, ¿verdad? Entonces, nosotros ya entendemos cómo acercarnos a Dios. Hemos tenido una experiencia personal con el Hijo de Dios, pero aún así, hermanos, habemos cristianos. Yo digo habemos porque en algún tiempo yo creí que adoración era solamente música, ¿verdad? Música y no, tiene mucho más que ver que todo eso. Tiene más que ver que música, tiene más que ver que cantar y palmear nuestras manos. Va mucho más allá. Ahora, el apóstol Pablo llama a todo esto, a todo este movimiento, le llama filosofía y huecas sutilezas. Y nos hace una advertencia a los creyentes para que no nos dejemos engañar de todos estos movimientos, ¿verdad? Que nos alejan de la genuina adoración a Dios. Porque venía escuchando al pastor Chuy en uno de sus mensajes y él estaba hablando acerca de cómo hay pastores que enseñan todas estas aberraciones como doctrina, ¿verdad? Y cómo son desviados
de la palabra de Dios y por ende de la verdadera adoración. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8, dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces vemos cómo el mundo está muy lejos, muy separado. El Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Le dijo al pueblo de Israel, ni sus caminos, ni mis caminos sus caminos. Entonces vemos cómo hay una separación, ¿verdad?, de ideologías entre lo que es de Dios y lo que es de este mundo. Lo que es hueco, filosófico, locura, disparates, y entre los poderes y entre el conocimiento de Cristo, el pensamiento según Cristo, ¿verdad? Ahora, lamentablemente vivimos en un mundo donde a causa del pecado, hermanos, y la desobediencia del primer hombre Adán, pues se dio sus derechos a Satanás, ¿verdad? El que es llamado el Dios de este mundo. Y Satanás es quien se encarga de engañar de muchas maneras, como lo hemos visto, de muchas maneras a los pueblos, para que no les alumbre el evangelio de Jesucristo y puedan cumplir con el propósito para el cual fueron creados, ¿verdad? El propósito por el cual fuimos creados es para adorar a Dios, ¿verdad? Para tener comunión, una comunión íntima con el Señor, eterna, ¿verdad? Una comunión constante. Pero es necesario la obediencia, ¿verdad?, para poder acercarnos. Por ejemplo, si a usted le dan un manual de cómo hacer cierta tarea y usted dice: no, sabes que yo no necesito este manual, yo puedo hacerlo a mi manera, pues lógico que algo va a salir mal, ¿verdad? Entonces se requiere de obediencia, se requiere de instrucción, de entendimiento para realizar esa tarea. Nosotros necesitamos de entendimiento para poder acercarnos a Dios de una manera correcta, ¿verdad? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde hay infinidad de iglesias que creen que se acercan a Dios, que creen que lo adoran y que creen que Dios recibe esa adoración. Pero según la palabra de Dios, pues están muy lejos, ¿verdad? Y esto puede incluso haber, algunos de los que estamos aquí podemos tener ese pensamiento, ¿no?, que solamente es venir y cantar, y no es así. La frase Dios de este mundo o Dios de este siglo indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación y el comercio. Los pensamientos, ideas y especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Entonces vemos cómo todo esto, incluso las religiones, las modas, los pensamientos, las ideas, todo está bajo el maligno, ¿verdad? Él está en control de todo. También Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2:2. Él es el príncipe de este mundo, según el Señor Jesús en Juan 12:31. Estos títulos y muchos más indican las capacidades que tiene Satanás para engañar, ¿verdad? Afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, que de alguna manera él gobierna el mundo y las personas que lo habitan. Él está en control de todo lo que este mundo ofrece. Ahora, Satanás se encarga y hará todo lo posible por evitar que el propósito del Señor para con el hombre se cumpla, ¿verdad? Que el propósito es que el hombre adore a Dios, adore a su Creador. Él desviará el corazón de todos los hombres, incluso para que lo adoren a Él, ¿verdad? Y la batalla de Satanás no es por poder económico, sino es por la mente, ¿verdad? La mente de las personas. En la mente es donde se luchan las batallas, ¿verdad?, de las personas. Él quiere ganar la batalla por la mente y los pensamientos del hombre. Y es un buen estratega, porque él sabe bien que los primeros años de los niños, de los bebés, ¿verdad?, los primeros años son muy importantes. Si él gana los primeros años de un niño que es lleno de filosofías o de falsas enseñanzas,
sabe que tendrá una ventaja, ¿verdad? Sobre este niño. Por ejemplo, nosotros cuando venimos al Señor, pues venimos con un montón de paradigmas, venimos con un montón de ideas, de pensamientos, ¿verdad? Creemos, no, esto es así porque a mí me lo enseñaron así. Entonces, un niño cuando crece, pues si lo llenamos de la palabra de Dios, va a ser más difícil, ¿verdad? Que Satanás tome ventaja. Dice en 2 Corintios 2:11, dice, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la batalla de Satanás siempre será por la mente del hombre, ¿verdad? Entre más temprana edad él tenga control, más difícil será para una persona venir a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, no, pues yo tengo mi religión, la religión que mis abuelos me impusieron, yo tengo lo que aprendí en la escuela. Entonces es más difícil poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque hay más, se puede decir que hay más ataduras, ¿verdad? Es más difícil dejar todos esos paradigmas. Entonces, cuando a un niño se le instruye en la palabra de Dios, pues va a llegar el momento donde va a tener su encuentro con el Señor y le va a ser más fácil poder tener esa relación con el Señor. Ahora, el pueblo de Israel fue un pueblo que fue soberanamente escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, fue como un medio para darse a conocer primeramente a ellos, darles sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, y después para que ellos fueran y compartieran esto, ¿verdad? Con la demás, la humanidad. Se les dio información y conocimiento de quién es Dios, de cuáles eran sus demandas de Dios, cómo podían ellos acercarse a Él. Y podemos ver en la ley cómo había muchos rituales, ¿verdad? De cómo poder acercarse a Dios. Y alguien que no entiende todo esto dice, bueno, es muy confuso, es muy complicado. Bueno, así de complicado era que nosotros en nuestras fuerzas nos pudiéramos acercar a Dios. Era muy complicado, o sea, requería de mucho. Entonces, era tan complicado que al final Dios, por medio de Cristo, lo dejó solamente por medio de la fe, ¿verdad? Es gratis. ¿Sabes qué? No puedo cumplir con todo esto que dice la ley. No, pues nadie pudo, o sea, ni David, ni Moisés mismo, nadie podía acercarse a Dios en adoración. Pero era tan complicado que el Señor entendió esto y entonces envió a Jesucristo, quien cumplió a la perfección la ley, y ahora es simplemente por creer, ¿verdad? Por creer. No tenemos que hacer más que creer para acercarnos a Él. Dice en Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, este es el propósito por el cual el hombre fue creado, para gloria de su nombre. Él nos creó con este propósito, hermanos, de que podamos venir a adorarle, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en casa, pues tenemos que venir ya con una mente de adoración al Señor. No esperar y llegar aquí, pues ver si el Espíritu Santo se mueve aquí o no. Yo sé que hay personas que han llegado aquí que se van, ¿verdad? Porque dicen, ¿sabes qué? Pues no, aquí no se mueve el Espíritu Santo, no hay avivamiento. Ellos esperan ver pues todo eso, lo que se le llama el pentecostalismo, ¿no? Lo que practica el pentecostalismo, que la gente esté brincando, danzando, hablando en lenguas, pero al no ver esto dicen, bueno, aquí no está Dios, y simplemente se van, ¿verdad? Pero la instrucción es que desde nuestras casas nosotros debemos de venir con un espíritu de adoración, con un espíritu de exaltación para nuestro Dios, con el conocimiento de que Él nos hizo para su gloria. Ahora, los judíos creían que tenían solamente ellos este privilegio, ¿verdad? Ellos decían, bueno, el pueblo de Israel decían, nosotros
somos el pueblo de Dios y nadie más tiene acceso. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, tenía el conocimiento de que no solo el pueblo podía acercarse, no solamente ellos tendrían el privilegio, sino todos los habitantes de la tierra. Dice el Salmo 101 y 3, 101 al 3, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿verdad? Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Y luego dice: reconoced. Hay una reseña aquí: reconozcan. Pero ¿qué? ¿Reconocer qué? Pues que Jehová es Dios. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la Escritura, ¿verdad? En el manual de Dios, en la instrucción de Dios, que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, la palabra de Dios que fue entregada al pueblo, pues era infalible, o sea, no había tropiezo en ella, era inerrante, ¿verdad? No había error en ella. Sin embargo, el hombre, por su naturaleza pecaminosa, pues siempre tiene la tendencia de corromperse. Y el pueblo de Israel fue lo que le pasó, ¿verdad? A pesar de haber sido apartado, rescatado de la esclavitud, apartado del resto de las naciones, recibieron la instrucción de cómo adorar al único Dios verdadero por medio de Moisés. Ellos vivieron en el desierto 40 años mirando y siendo testigos de grandes maravillas, de prodigios. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Jueces una historia de qué tan decadente era el pueblo de Israel en esos tiempos. Después de que se les dio la ley, ellos se desviaron de una manera horrible, ¿verdad?, en cuanto a su adoración a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, por ejemplo, yo recuerdo la historia del rey Saúl, ¿verdad?, cuando ganó una gran batalla, y en lugar de alabar a Dios, en lugar de adorarlo, ¿él qué hizo? Él se hizo un monumento, ¿verdad?, para decir: yo lo hice. Entonces, Absalón siguió su mismo ejemplo, ¿verdad? Él también se hizo un monumento y dijo: bueno, no dieron gloria a Dios. Y el pueblo de Israel, de la misma manera, al ver tantas maravillas, al ver tantos prodigios en el desierto, ¿verdad?, en lugar de decir: ¿sabes qué? Bueno, tenemos un Dios único y verdadero y es digno de adorarle, caer en adoración, postrarse, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros también tenemos esa inclinación, ¿no?, de hacernos nuestros propios monumentos, de hacernos nuestras propias torres para ser vistos, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos en Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, cómo él tuvo una visión, ¿verdad? Y entonces dice que él puso una piedra y le puso aceite, ¿verdad? Y lo puso como seña. ¿Sabes qué? Si Dios va conmigo y me trae, Él será mi Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que tenemos en nuestro corazón cuando el Señor hizo algo en nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno de nosotros. El hecho de haber nacido de nuevo es solo un ejemplo. Cada uno sabemos: ¿sabes qué? Yo sé que en este día el Señor tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, y cambió mi vida para siempre, ¿verdad? Ahora, si no tenemos esta información, por ejemplo, hay gente, yo tengo familia, ¿verdad?, que ellos creen que asistir a una iglesia y participar de ciertas cosas, ellos creen que son creyentes, que son cristianos, ¿verdad? Pero tenemos que tener un encuentro personal con Cristo, porque, como dije, podemos tener toda la información, podemos conocernos la Biblia de pasta a pasta, pero si no tenemos un encuentro personal con el Señor, pues no sirve de nada. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestros monumentos, pero dedicados a Dios, ¿verdad? Como una reseña, como un recordatorio de que el Señor hizo una hazaña en nuestras vidas, una obra, ¿verdad? Y
adorarle por eso, ¿verdad? Porque se acuerda cuando el pueblo de Israel pasó por el río Jordán, que el Señor les dijo, pongan 12 piedras y si sus hijos les preguntan, ¿qué significa esto? Ustedes les dirán, nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó y abrió el mar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros debemos de compartirles a nuestros hijos. Mira, hijo, para que su fe crezca, ¿verdad? Claro, basado en la palabra. Tampoco hay gente que le dice rollos que soñaron y que pues, no tiene nada que ver con la palabra, ¿verdad? Todo lo que nosotros hayamos experimentado tiene que estar respaldado en la palabra del Señor. De otra manera, pues, ¿qué sabe qué más será, verdad? Entonces, cuando nosotros compartimos esto con nuestros hijos, ¿verdad? Y les enseñamos, mira, nosotros adoramos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo era de esta manera, de esta otra, pero hubo un momento cuando tuve un encuentro con el Señor y este día, Él cambió mi vida. Él hizo algo nuevo en mí, ¿verdad? Y eso seguramente quedará en la mente de nuestros hijos y dirán, bueno, yo quiero conocer a tu Dios, yo quiero, pero debe de haber un ejemplo, ¿verdad?, de vida. Dice la Biblia que acerca de esta generación de Israel, dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, los que vieron los milagros y las maravillas. Toda esta generación que recibió la ley fue reunida, murieron. Esto está en Jueces 2:10. Y después se levantó otra generación que no conocía. Y hago otra vez la reseña, no conocía, no tenía el conocimiento, no tenía el entendimiento. No conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues podemos culpar a alguien, ¿verdad? En primer lugar, pues el pueblo, ¿verdad? Porque no pasó de generación a generación, no instruyó a sus hijos, pero también los líderes, ¿verdad? No había líderes, no habían quienes se encargaran de seguir guiando al pueblo en una adoración. Acompáñame por favor en Jueces 17 del 1 al 13. Vamos a leer un ejemplo de una adoración falsa, ¿verdad? Y viniendo en este mismo contexto, de después de que Israel había recibido la ley, habían pasado por el desierto, el Señor los había introducido con milagros y prodigios a la tierra de Canaán. Entonces muere esta generación y viene todo un sincretismo, una mezcla de ideas, ¿verdad? Y alguien que lea estas historias, que no tenga el conocimiento de la palabra de Dios, dirá, ¿qué locura es esto? O sea, qué contradicción, ¿no? Por un momento Dios dice que no hagan dioses delante de Él ajenos, y por otra su mismo pueblo hace estas cosas, ¿verdad? Y vamos a leer. Dice así, dice, hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. O sea, este dinero, el hijo de esta mujer lo había tomado. Micaía lo había tomado de su madre, o sea, lo había hurtado. Entonces su madre empezó a maldecir, ¿verdad? ¿No? A quien lo haya tomado. Entonces él lo regresó. Dice, mira, pues yo lo tomé, aquí está en mi poder, yo lo tomé. Pero entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, por un lado había maldecido y por otro lado lo bendice, ¿verdad? Y uno dice, bueno, sigamos leyendo. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Y aquí vamos a parar un poquito. ¿Qué no había dicho el Señor? Que no debían hacerse imágenes, ¿verdad? De fundición, ni postrarse, ni adorarse. Pero ella decía, bueno, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Le regresó el dinero al hijo. Y es todo
ve y van, ¿verdad? De situación aquí, dice, mas él devolvió el dinero a su madre, o sea, él lo regresa a su madre, la madre se lo da, el hijo se lo vuelve a dar, y entonces tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, la ley decía que solamente los levitas, ¿verdad? Del orden de Aarón debían de ser los sacerdotes, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo pongo a mi hijo, hice mis imágenes y las vamos a adorar y vamos a hacer una casa de dioses. Y ellos creían que adoraban a Jehová, o sea, ellos decían, nombraban a Dios, ¿verdad? Bendito seas de Jehová, y luego he dedicado esto para Jehová. Y vemos cómo hay una mezcla ahí media rara, ¿verdad? Y bueno, entonces, hay algo que dice aquí, dice, en aquellos días no había rey en Israel. O sea, no había un liderazgo, no había alguien que pusiera orden ahí. Entonces dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay la instrucción, cuando hay falta de líderes, cuando no se instruye al pueblo, a las familias, ¿verdad? Con la palabra de Dios, pues todo esto viene a pasar, toda esta mezcolanza de situaciones y es algo que el Señor no recibe como adoración. Entonces dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde se pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, aparentemente alguien que no conoce las escrituras pues no entiende, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Pero vemos cómo hay una serie de eventos que no tienen nada que ver con la palabra, que no están respaldados con la palabra, pero que ellos creían en su corazón y en su pensamiento que estaban haciendo lo correcto. Y esta historia me recuerda a mí, ¿verdad? Me hace recordar a muchos cantantes, ¿verdad? Que se llaman levitas, se llaman salmistas, pero que son itinerantes, ¿verdad? Que andan de iglesia en iglesia, andan itinerantes para allá y para acá, donde les puedan ofrecer dinero, donde les puedan dar cosas, donde puedan sacar provecho, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos cantantes y muchos dirán, bueno, pues a mí sus vidas me bendice, su música me bendice, pero si vemos cómo viven ellos, ¿verdad? Ellos no se reúnen en ningún lugar, no están sujetos a nadie, ellos simplemente van de lado a lado, vendiendo su música, promoviéndose a ellos mismos, y esa es una adoración falsa, hermanos. Esa es una adoración que Dios reprueba, ¿verdad? Porque ese ministerio que ellos dicen tener, pues no lo vemos en los ministerios que el Señor nos dejó, ¿verdad? Que son apóstoles, profetas, maestros, es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No vemos ningún ministerio que diga, como dice el pastor, alabancer, ¿no? O ministro de alabanza. No, la adoración debe de ser en la casa del Señor. Aquí es donde nosotros debemos de venir a adorar, ¿verdad?
donde nosotros debemos de recibir la instrucción de cómo adorar, de cómo está en la ley del Señor, cómo podemos acercarnos en adoración. El final y la aplicación de la historia es que, mire, este levita, no lo vamos a leer para no hacerlo muy largo, pero este levita, al final vinieron unos de la tribu de Dan y se lo llevaron porque le ofrecieron un mejor pago, ¿verdad? Si usted lee el siguiente capítulo se va a dar cuenta cómo llegaron esta tribu, que por cierto iban a hacer guerra contra un pueblo que estaba en paz, y llegan ellos y se lo llevan, le dicen, no, pues mira, nosotros, vente con nosotros, o sea, ¿qué es mejor? ¿Que seas sacerdote de una sola familia o que seas sacerdote de toda una tribu? Y dice que el levita se puso contento, o sea, él dijo, no, pues mejor me voy con la tribu, ¿no? Con toda una tribu, me van a ofrecer más. Entonces vemos cómo hay todo un sincretismo, una mezcla, y está muy lejos, fuera de la instrucción. Ahora, vamos a leer un ejemplo de adoración con una buena intención, ¿verdad? Un ejemplo con una buena intención, pero equivocada también, porque podemos tener buena intención, podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo en mi corazón adorar al Señor por lo que Él hizo por mí, y podemos hacerlo, pero de una manera equivocada, ¿verdad? Y por ejemplo, uno de los esplendores máximos del pueblo de Israel fue en la historia de tanto política como religiosa, en los tiempos del rey David y Salomón, ¿verdad? Fue un momento glorioso para el pueblo de Israel. David y Salomón eran almas alborazadas, fervientes, ¿verdad? Que a pesar de sus debilidades humanas hicieron contribuciones muy importantes a nuestra comprensión de cómo Dios debe de ser adorado. Podemos ver el libro por ejemplo, lo que nos dejó David escrito en el libro de los Salmos, ¿verdad? Son manuales, son instrucciones de cómo podemos acercarnos a Dios en adoración. Dios los utilizó a ambos para fortalecer la adoración en Israel, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Sin embargo, hubo un episodio en la vida de David donde aunque tenía todo su corazón dispuesto y bien intencionado de llevar al pueblo en adoración a Dios, quiso trasladar el arca, ¿verdad?, a Jerusalén, pero lo hizo en ignorancia de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, y el resultado fue que murió Usa, ¿verdad?, de una manera trágica, ¿verdad?, algo que entristeció el corazón de David. Entonces vamos a ver a primera vista que nos puede resultar muy fácil a nosotros, por ejemplo, cuestionar, ¿no? ¿Por qué el Señor obró así? O sea, qué mal, ¿no? O sea, Usa tuvo una buena intención de detener el arca para que no se cayera, pero por esta razón necesitamos tener en mente la adoración que se narra en el resto del pasaje y lo que el Señor habló antes a su pueblo, ¿verdad? Antes, cómo se debía de llevar el arca. Por ejemplo, en ese contexto Israel recuperó el arca de Dios y toda la casa de Israel estaba muy contenta, se regocijaban, ¿verdad?, de que tuvieran el arca, y hicieron sonar sus instrumentos. Tenían un servicio de adoración, pudiéramos decirlo, en donde se gozaban en Dios, y en este contexto vemos cómo David llevaba feliz el arca. Sin embargo, no tomó en cuenta la instrucción. Por ejemplo, en Números 1 al 51, no vaya ahí, pero hay instrucciones en Números 1:51, si quiere anotarlo nada más, de cómo podía hacerse esto, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que debemos de decirle a Dios cómo debe de ser adorarlo, en vez de adorarle como Él ha dicho. Por ejemplo, Israel debía de saber que los hijos de Coat solamente podían llevar el arca sobre sus hombros, ¿verdad? Podían trasladarla, según Números 7 del 6 al 9. Estos hombres tenían que ser santificados para esto, ¿verdad?, como lo hicieron en 1 Corintios 15 del 13 al 15. El rey David también debía de saber estas instrucciones. Como líder, él debería, porque ya era rey de Israel, ¿verdad? Él debería de haber consultado con la instrucción, ¿cómo podemos adorar al Señor de esta manera? Entonces mira, David, aquí está la ley, dice así, ¿no? Pero no lo hizo. Tenía una buena intención, sí la tenía,
pero cometió un error que nosotros podemos cometer también, ¿verdad? Si ignoramos, si no tenemos esta instrucción. Conociendo esto, sabemos que Usa pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el mandato del Señor. Ahora, Dios no se enoja, hermanos, Dios, Él no se enoja si hacemos algo de lo que no tenemos instrucción primero, ¿verdad? Él no nos va a decir, bueno, Señor, ¿por qué esto? No, por esto y esto, ¿no? Pero es que yo no sabía, o sea, Dios no actúa de esa manera. Él primero nos da la instrucción y de nosotros es el obedecer para poder acercarnos a Él. Se nos enseña entonces que la adoración es conforme a la palabra de Dios. Ahora, quizás Usa pensaba que sus manos estaban más limpias, ¿verdad? Que el mismo suelo. Por ejemplo, si el arca se caía, ¿qué le hizo pensar a Usa que sus manos eran más limpias que el suelo, que donde iba a caer el arca, ¿verdad? Pero a veces tenemos las buenas intenciones, pero la información equivocada. Dios ha establecido solo una manera, hermanos, de cómo podernos acercarnos a Él en adoración, y es solo por la persona de Cristo Jesús, es solamente por medio de Él. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba adolescente y empezaba a ir a casa de oración en Guadalajara, y yo miré cómo hacían ellos, ¿verdad? Era algo, pues nos gustaba, éramos jóvenes, eran cantos nuevos, íbamos y nos gustaba, ¿verdad? Brincar y todo eso. Pero también he visto cómo el pastor Chuy y su equipo de pastores han venido corrigiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han leído, se han dado cuenta, o sea, ¿sabes qué? Yo recuerdo que ellos tenían sus conciertos y entrábamos y vendían sus discos y todo, pero hubo un tiempo donde, oye, espera, vamos a ver qué dice la instrucción, qué pasa aquí, ¿no? Entonces, ellos corrigieron, y de eso se trata, ¿verdad? Se trata de que, bueno, Señor, no sé cómo hacerlo, bueno, aquí está la instrucción, lo he estado haciendo mal, bueno, corrijamos. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Con un corazón quebrantado, ¿verdad? Con un corazón obediente. Ahora, ¿existe la posibilidad de ser deslumbrados por algo o alguien que no sea Dios y caer de rodillas en adoración? Sí cabe la posibilidad. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 19:10 acerca del apóstol Juan, ¿verdad? Cuando recibió la revelación, dice que vino un ángel, y el ángel que hablaba con él era de un aspecto tan sublime, que dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, podemos ser deslumbrados por algo o alguien, un mensaje, ¿verdad? No, es que tal hermano o tal cantante pues bendice mi vida y yo me inclino y adoro, pero ya te pusiste a escuchar la letra de la canción, si es bíblica, si es conforme a la instrucción, ¿verdad? Entonces podemos caer como Juan. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. También vemos un caso con Pedro y Cornelio, ¿verdad? Como cuando Pedro llega a casa de Cornelio para predicarle el evangelio, y dice Hechos 10:25-26, dice, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces, aquí está la instrucción de cómo, si tú ves a alguien que está haciendo algo mal, cómo podemos ubicarlo, ¿verdad? Como este ángel le dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. O sea, porque en un momento de debilidad humana podemos hacerlo, pero si estás ahí con alguien, mira, eso no es conforme a la palabra, no, o sea, no lo hagas, solamente adora a Dios. Mira, Él es un hombre, este es un hombre, y solamente Dios es digno de adoración. La voluntad de Dios es que Jesús sea adorado sobre todo ser, incluso sobre los ángeles. Dice en Hebreos 1:6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, hablando el Padre, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, vemos cómo la adoración debe de ser
por medio de Cristo. Él es el sacerdote, Él es el puente. Entonces, haciendo un contexto general de los samaritanos, volviendo a nuestra historia, hermanos, vemos cómo después de que el reino se dividió, usted se recordará, cuando el hijo de Salomón, no escuchó al pueblo, escuchó a los jóvenes, entonces se divide el reino, ¿verdad? Y los siguientes reyes, tanto como en Israel como de Judá, el reino del norte, pues empiezan a guiar mal al pueblo, lo empiezan a guiar erróneamente, ¿verdad? El pastor de hecho dio un mensaje acerca del rey Jeroboam, de cómo él, por miedo de que el pueblo fuera a adorar, como estaba escrito, a Jerusalén, bueno, él dijo, ¿saben qué? No tengo que hacer algo, voy a edificar unos ídolos aquí donde el pueblo pueda venir a adorar y para que no se me vaya el pueblo, ¿no? Entonces desde ahí ya vemos cómo empieza a desviarse el pueblo, se empieza a desviar. Y a tal grado que fue tanto el pecado que el Señor decidió llevárselos en cautiverio, después de tantas advertencias, ¿verdad? Vinieron reyes perversos que pervirtieron al pueblo, que no lo amonestaron, que fueron de mala influencia, que no fueron de ¿cómo se llama? De exhortación para el pueblo, ¿verdad? Vinieron profetas falsos que decían cualquier otra cosa menos la instrucción del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Señor los entrega a cautiverio. Vienen los asirios y se los llevan, ¿verdad? Entonces, los asirios decidieron repoblar esa área de Samaria, todo lo que era el reino del norte de Israel, y trajeron gente de otros lugares, ¿verdad? Que se mezclaron con los judíos, pero entonces tuvieron un montón de ideas sincretistas, de rituales extraños, ¿verdad? Que tenían sus ideas de cómo adoraban a sus dioses, entonces se mezclaron ahí. Pero ellos tenían cierto conocimiento. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús llega con la mujer samaritana, en esos tiempos, los samaritanos creían que eran pueblo de Israel, ¿verdad? Pero se sentían discriminados por el resto de los judíos, por todo eso que había pasado, por las mezclas. Entonces, Jesús es cuando se encuentra con esta mujer, ¿verdad? Es cuando se encuentra con esta mujer. Y esta mujer vivía una vida activa de pecado y de ignorancia, ¿verdad? De ideas equivocadas de cómo adorar a Dios. Pero tenía un conocimiento también religioso, muy lejos de la verdad de Dios. Pero la vida de esta mujer cambiaría por completo cuando se encontró con la verdad, ¿verdad? La verdad en la persona de Cristo. Dice Juan 4:21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme. Y esta palabra créeme viene del griego pisteuo, que quiere decir poner toda la fe o confianza en la persona del Señor, quien estaba hablando, ¿verdad? Dice, créeme, o sea, confía en mí, dice. Jesús es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Y le da a esta mujer una información indispensable de cómo acercarse a Dios en adoración. Le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La palabra para adorar es la palabra proskuneo, que significa besar, como el perro lame la mano del amo, literalmente o figuradamente. Es postrarse en homenaje, ¿verdad? Hacer reverencia. Entonces, con esto Jesús le dice, mira, no se trata de un lugar, no se trata de que si aquí en Jerusalén, se trata de una persona, de Cristo. Porque Él es el cumplimiento de todas las cosas. Él representa el templo con todos sus enseres, sus muebles, sus rituales, sus ceremonias. Todo estaba representado en Cristo y en su obra redentora.
El santuario también representan al mismo Señor. Así lo expresa Pablo en Colosenses 2:17. Dice, todo esto, lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por ejemplo, el Señor representaba ya el altar del sacrificio, ¿verdad? Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro cordero, según Juan 1:29. Él es la fuente del agua, según Éxodo 30:17. Él representa la mesa de los panes. Acabamos de ver los 7 yo soy de Jesús, ¿verdad? Donde Él es el pan de vida. Él es la luz, el candelero de oro. Él es el altar del incienso. Y el incienso representaba su vida perfecta y pura, ¿verdad? Santa. Él es el arca del antiguo pacto. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces todos estos elementos estaban en esta persona que estaba hablando con esta mujer samaritana. Por ejemplo, en los tiempos de la ley, la presencia de Dios reposaba en el tabernáculo, ¿verdad? Posteriormente, en el templo construido por Salomón, con la venida del Mesías, en tiempos de la ley, la presencia de Dios reposaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo construido por Salomón, ¿verdad? Ya cuando el Señor vino. Ahora, Jesús no solo era el verdadero templo donde la presencia de Dios mora y donde el cielo y la tierra se reúnen. Jesús era también el Cordero de Dios que purifica al hombre para entrar al espacio sagrado y ser reconciliado con Dios. Él es quien nos acerca a Dios, es el único medio. La plenitud de la deidad mora en Él, mora en Cristo. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, Él está diciéndole a la mujer, mira mujer, este templo, en toda su majestad, en toda su esplendor que tenemos los judíos en Jerusalén, o sea, va a llegar el momento donde no va a ser necesario ir para allá, ni siquiera aquí en el monte Gerizim, donde ellos adoraban. Ya no se trata de eso, se trata de la persona de Cristo, porque el Señor le dice en Juan 2:19, respondiendo Jesús y le dijo, quiero hacer una reseña aquí también. Por ejemplo, en la purificación del templo, cuando Jesús volcó las mesas y fue cuestionado por los fariseos acerca de qué señal das acerca de todo esto que haces, entonces Jesús les responde, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces vemos cómo el Señor era el templo, ¿verdad? Que caminante. Ahora, si nos fijamos bien, proféticamente con la destrucción del templo, cuando llegaron los babilonios y lo destruyeron, pues ya de hecho los profetas del Señor ya habían anunciado, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado. Había tanto pecado y tanta profanación en el templo que el Señor les advirtió, si no se arrepienten van a ser llevados en cautiverio, ¿verdad? Entonces ellos no obedecieron simplemente. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los babilonios y destruyeron el templo, ¿verdad? Y esto a mí me hace ver, en mi opinión personal, ¿verdad? No es que esta sea una doctrina, pero dije, bueno, el templo de Jerusalén fue destruido a causa del pecado, ¿verdad? A causa del pecado. Y el Señor, en el Señor Jesús fueron puestos todos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando fue crucificado. Entonces, después hicieron el templo más glorioso, ¿verdad? En los tiempos de Jesús. Y esto dice, bueno, me puse a pensar, el Señor después de haber resucitado, tuvo un cuerpo glorioso, glorificado, ¿verdad? Sin duda ya la profecía ya nos estaba hablando acerca de que en Jesús se cumpliría esto, ¿verdad? Es interesante. El pastor nos dijo, nos ilustró acerca de la apariencia de este templo, según el historiador Flavio Josefo y según algunas fuentes que él indagó. Y era un templo glorioso, ¿verdad? Entonces es interesante nada más mirarlo así.
Y volviendo a la historia de la mujer samaritana, Jesús se refiere a ella y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ya vimos cómo debido al pecado y debido a la desobediencia, los samaritanos no sabían, porque tenían toda una mezcla de ideas, ¿verdad? Dice, no, el Señor le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y aunque los fariseos aumentaban y le quitaban a la ley, esto no quiere decir que no tuvieran la verdad. Ellos sabían que tenían la verdad. Ellos sabían que tenían la instrucción del Señor. Entonces el Señor dice, mas la hora viene y ahora es. Y esto me llama la atención también, ¿verdad? Y ahora es. Ahora es el momento que estaba con Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces vemos cómo es en ese momento cuando la mujer está teniendo un encuentro personal con Cristo, es la hora que ella puede tener acceso. Jesús es la persona, es la verdad, es el único medio. Entonces, en Juan 4:23 dice, mas a la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, el 4:25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, Él es el centro de todo, el centro de toda nuestra adoración. Al igual que la mujer samaritana, cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos una idea equivocada en cuanto a la verdadera adoración de Dios por falta de conocimiento, ¿verdad? Por todo lo que venimos arrastrando en nuestra enseñanza. Por esa razón abrazábamos ídolos, abrazábamos creencias que estaban muy lejos del propósito de Dios. Pero la Biblia es el único manual práctico del creyente, donde se tiene toda la instrucción de cómo adorar a Dios, cómo acercarnos a Él. En ella vemos ejemplos de hombres y mujeres de diferentes tiempos y edades y oficios que adoraron a Dios en diferentes circunstancias. Y esto nos habla mucho a nosotros, hermanos. Por ejemplo, a mí me llama la atención la actitud de Job cuando él adoró en la calamidad, ¿verdad? Hay quienes son golpeados por la calamidad, por el infortunio, y en lugar de adorar a Dios, blasfeman en contra de Dios, ¿verdad? Cuando pierden un ser querido, cuando pierden sus bienes, o cuando algo malo les pasa, empiezan a blasfemar y empiezan a levantarse en lugar de adorarle. Pero dice Job 1:20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Verdad? Eso nos habla de una actitud humilde, de una actitud de humillación, de saber quién es Dios y saber que nosotros somos polvo, ¿verdad? En una ocasión David le dice al Señor, ¿te adorará el polvo? ¿Verdad? Pues nosotros somos polvo. O sea, es como mirar la grandeza de Dios y mirar nuestras circunstancias, nuestra condición de polvo y decir, Señor, o sea, tú estás tan alto y nosotros, o sea, somos polvo. Pero tenemos ese privilegio que podemos adorarle. Él nos ha dado ese privilegio. Alguien más que me llamó la atención es la historia de Jacob antes de morir. Jacob, por ejemplo, ya un hombre moribundo, ¿verdad? Ya con su bastón. Dice la Biblia que en Job permítanme, hermanos, creo que repetí el texto, no noté el texto, lo repetí, pero dice que Jacob adoró postrado en un bastón, ¿verdad? Al momento de su muerte. Y me llama la atención que el pastor Chuy dice que muchos creyentes cuando están al borde de la muerte empiezan a gritar, ¿no? Y a llorar y, Señor, no me lleves todavía, no me lleves.
Y en cambio Jacob, un hombre ya anciano, dice que al momento ya casi de morir, adoró. ¿Por qué? Porque él reconocía, él sabía lo que Dios había hecho en su vida. Él tenía infinidad de historias que habían marcado su vida personal, infinidad de esos pequeños, como yo le dije, monumentos en su vida, en su corazón, donde el Señor lo había forjado, lo había formado, había tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerda aquella historia cuando tuvo el encuentro con aquel ángel que le dijo, no, bendíceme? No lo soltó hasta que no lo bendijera. Él sabía. Entonces, en base a todo esto, él pudo adorar en su lecho de muerte, ¿verdad? Y no empezó como a decir, no, Señor, dame más años. Entonces son ejemplos que pueden ir marcando pueden ir marcando nuestra vida, ¿verdad? De hombres y mujeres que adoraron al Señor en circunstancias diferentes. Tenemos que tener un corazón sensible y obediente para poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, la vida de David y Saúl. Sabemos que Saúl desobedeció a Dios por su desobediencia. Dios le había dado instrucciones específicas de lo que debía de hacer, cómo lo debía de hacer, y cuando el Señor lo desecha, vuelvo a repetir, no lo hizo porque o sea, el Señor lo hizo en mala onda, no, le dio la instrucción primero le dio la instrucción y después lo envió, lo capacitó, ¿verdad? Pero Saúl decidió hacer su propio monumento para adorarse a él. Entonces, cuando lo reprende el profeta Samuel, le dijo, se complace, en 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención que toda la grosura de los carneros. Vemos que adoración es obediencia. Adoración es estar atento a la instrucción del Señor. Ahora, adoración también es ser íntegro de corazón, ¿verdad? Alguien que se subleva, o alguien que es orgulloso, dice que el Señor lo mira de lejos, el Señor no lo recibe. Dice en Salmos 15, 16 y 17, dice, escribiendo David en una situación de pecado, de falta, él quería acercarse a Dios, que el Señor lo recibiera, quería tener otra vez ese acceso al Señor en adoración libre, ¿verdad? Entonces David le expresa, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, algo que podemos pagar, ¿verdad? Yo pago por un concierto y ya me meto al concierto y puedo adorar ahí. No, el Señor no quiere eso. Dice, no quieres holocausto, o sea, pues ¿qué te puedo dar, Señor? ¿Te puedo dar una buena ofrenda en la iglesia para que pues me recibas? No, tampoco el Señor quiere eso. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿verdad? Es el espíritu quebrantado. Y esto me habla de cuando Jesús le dice a la mujer, es necesario que los que le adoran al Padre le adoren en espíritu y verdad. Porque la carne, son nuestras emociones, siempre nos van a llevar por otros caminos, nos van a llevar a desviaciones, pero el espíritu siempre nos va a llevar a Dios, ¿verdad? Nuestro espíritu es el que clama, el que dice, Abba, Padre. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, en la iglesia actual estamos llenos de buena música, ¿verdad? En las iglesias, en las diferentes iglesias, están llenos de buena música, pero están carentes de verdadera y genuina adoración a Dios. Nuestros cantos deben de estar empapados con la palabra del Señor. Nosotros cantamos aquí que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, ¿verdad? Que esa sea nuestro canto al Señor, nuestra adoración a Dios. También hay un canto que dice, el débil fuerte será y el entendido, ¿verdad? El que entiende, el que sabe, aún dirá que tuya es la gloria y el poder. Y esto cuando lo cantamos debemos de pensarlo, ¿verdad? De razonarlo, decir, Señor, soy entendido y entiendo que
por tu palabra, que tuya es la gloria, el honor y el poder, porque así lo dice, ¿verdad? Debemos adorar sin estorbos, ¿verdad? De amargura o falta de perdón. Dice en Mateo 5, 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si tenemos una actitud de enojo o amargura en contra de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, pues tampoco Dios recibirá esa adoración, ¿verdad? Entonces es necesario que vayamos a la palabra, que dice la instrucción. Si usted tiene una amargura en su corazón, pues Señor, ¿por qué no te puedo adorar libremente? ¿O por qué hay estorbos en mi vida? Bueno, examinemos nuestra vida, ¿no? Si hay pecado, si hay amargura, y resolverlo. ¿Qué dice la instrucción? Bueno, la instrucción dice que perdone. La instrucción dice que me arrepienta de mis pecados, que los confiese, que corrija, ¿verdad? Entonces, el Señor nos va a recibir de esta manera. Job, por ejemplo, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso fue solamente cuando tuvo una experiencia con el Dios, ¿verdad? Él adoraba de cierta manera, tenía conocimiento, pero hay una diferencia entre tener conocimiento y conocer a Dios, ¿verdad? Tener el entendimiento de la palabra y todo, pero otra cosa más diferente es conocer a Dios, tener un encuentro personal. Algo que llama mi atención es el humanismo. Ya para terminar, cómo el humanismo se ha apoderado de nuestra sociedad, ¿no? Pero también se disfraza de religiosidad y nosotros nos vamos por ahí, ¿no? Como, se oye bien, solamente porque es religioso. Oh Señor, mira, el Señor tiene esto para ti. El Señor, en lugar de darle gloria a Dios, siempre es hacia el hombre, ¿no? Mira, Dios tiene esta promesa para ti y todo es para ti, pero ¿qué hay de nosotros para Dios? ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo nada más a citar es la frase: Dios bendiga América, ¿verdad? Y siempre Dios bendiga América, oh sí, y se oye bien, ¿no? Se oye God bless America y todo el mundo, pero ¿y si lo ponemos al revés? ¿Verdad? América bendice a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios. ¿Qué diferencia sería, no? O sea, haría una diferencia tremenda, ¿no? En lugar de todo para mí, Señor bendice a América, que no tiene. Pero si lo ponemos al revés, sería una diferencia enorme. En conclusión, hermanos, el manual de Dios no puede ser comprendido ni practicado sin haber tenido un encuentro con la verdad absoluta, o sea, Cristo Jesús. Él es la razón de nuestra adoración. Él es quien pagó por nuestros pecados. Él es el único medio por el cual Dios puede ser adorado, ¿verdad? Si no hay un encuentro personal con la persona de Cristo, pues todo lo que tengamos, todo lo que sepamos, sea correcto incluso, o sea incorrecto, pues no va a servir de nada, ¿verdad? Yo le invito a que me acompañe en oración y demos gracias al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, que tenemos el privilegio de tener tu palabra entre nosotros, Señor, la cual nos instruye, la cual nos guía, la cual nos lleva, Señor, a una verdadera adoración genuina delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a examinar nuestras vidas, examinar, Señor, nuestros corazones. Si hay algo, Señor, que va en contra de tu palabra, Señor, que nos impida entrar al lugar santísimo, que nos impida adorar al Padre en espíritu y verdad, Señor. Si hay alguien en esta noche, Señor, que no haya tenido un encuentro personal contigo, Jesús, si hay alguien que quizás no comprende, Señor, o no le es claro, Señor, la manera de acercarse al Padre, Señor, que en esta noche le sea revelado en su corazón, Señor. Señor, redarguye de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que las personas puedan, Señor, venir a ti en adoración por medio de Cristo, Señor. Que quitemos de nuestras vidas toda amargura, todo pecado, todo peso, Señor, que nos impida entrar a tu presencia, Señor.
Te damos gracias también por la vida de pastores, ministros, que han dedicado sus vidas, Señor, a liderar, Señor, a instruir a tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, desde Guadalajara, nuestro pastor Chuy, Señor, su equipo, que has tenido en bien, Señor, que ellos sean, Señor, portadores de la verdad, hombres que no tuercen tu palabra, Señor. Y es de bendición, Señor, también nuestro pastor David, Señor, que nos instruye, Señor, con tu palabra, Señor. Guárdale, Señor. Sigue dando sabiduría, Señor. Sigue dando entendimiento a tu pueblo, Señor, para digerir, para entender, Señor, y para abrazar tu palabra, Señor. Llévanos con todo bien, Señor, a nuestros hogares. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por eso.